buen día. Mi nombre es María Fernanda Cano Jiménez, curso el primer semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Alfa y Omega y vengo ante ustedes a hablar sobre el tema de las fuentes formales en el derecho mexicano. La encargada, la maestra de impartir esta materia, es la maestra en Derecho Daisy Juliana Hernández Cabrera. Comenzamos. Las fuentes formales del derecho mexicano. Estos son los hechos y los actos jurídicos que realmente se generan para crear esas normas generales en el ámbito jurídico. Se refiere a todas aquellas reglas que integran un marco normativo que imponen conductas positivas o negativas a los integrantes en un Estado. ¿Cuáles son las generalidades de la fundamental mexicana, de la ley? Estas son las que establecen los principios en los que debe de regirse la legislación de un país. ¿Qué conlleva esto? Es la garantía de cómo funcionan las leyes, las normas con las que rige nuestro Estado. Es ese acto administrativo que puede ir en contra de una ley fundamental. Todo se remite a ella y nada puede ir en su contra. La Constitución de 1917. La Constitución de 1917 fue creada el 5 de febrero de ese mismo año. Todo amante del derecho, maestro, estudiante, persona que ejerce y que desempeña esta hermosa carrera, siempre cuenta con ella, con su Constitución, que es la que aquí presento. La Constitución mexicana todavía es vigente después de 100 años. Los artículos se dividen en 10 títulos en los que abordan temas como la definición nacional de la ciudadanía, el ámbito extranjero, los derechos a la educación. Consta nuestra Constitución mexicana tanto con obligaciones y con derechos que los ciudadanos tenemos que estar acatados a poder hacer y deshacer. Es decir, ¿cómo puedo yo exigir algún derecho si yo no sé con qué derechos cuento como ciudadano? Nuestra Constitución política se encarga de ello. También abarca tanto en el gobierno como debe de ejercerse su jurisdicción. Esta Constitución contiene 3 artículos esenciales de los 137 que todos son importantes. El artículo 3, el artículo 27 y el artículo 123. El artículo 3 establece la educación gratuita y laica para todos los ciudadanos y obligatoria. El artículo 27 declaraba que todas las tierras que habían sido usurpadas en los campesinos durante el porfiriato tendrían que ser devueltas aunque no tuvieran los títulos de propiedad. Y el artículo 123. Este artículo establece las jornadas de 8 horas los 6 días a la semana. Obviamente con un salario mínimo y una remuneración equitativa para todos los del mismo salario. La Constitución consta con reformas después de su publicación del 5 de febrero de 1917. Actualmente se van reformando algunos artículos. Es por ello que nuestra Constitución marca obviamente el nombre, abajo aparece la fecha en la que fue creada y abajo dice título, texto de vigencia, es decir, aquí nos aparece la última reforma en la que está actualizada la Constitución. Todo amante del derecho debe de estar actualizado. Su última reforma fue el 8 de mayo del presente año. En la Cámara de Diputados se pueden encontrar las reformas vigentes y las anteriores, sea en Word, en PDF, y puedes acceder a ella tanto a la Constitución como a cualquier ley o reglamento que tú quieras buscar y poder estar actualizado. Pretextos no hay. Fuentes formales directas para el derecho mexicano. Estas son las que encierran en sí la norma jurídica, las que contienen. Estas son las directas como los tratados, las constituciones, las leyes, las costumbres y los principios generales en ese ejercicio. La legislación. La legislación es el conjunto de normas jurídicas de carácter general que han sido producidas por el Estado mediante las leyes, decretos, constituciones y resoluciones no judiciales. Como tales fuentes formales, la legislación es un procedimiento de creación de normas jurídicas mediante formalidades escritas generales en las que tiene el mismo valor y creación producida por los poderes del Estado. Proceso legislativo. El proceso legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en el Congreso General y asimismo se divide en 2, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Es el órgano responsable a través del procedimiento legislativo que produce las normas legales, que expresan la voluntad del pueblo mexicano y que se constituyen en razón de su origen y procedimiento de elaboración en las normas. Aquí este tema es de suma importancia. ¿Por qué?
conlleva a que realmente son las necesidades del pueblo que se requiere y que se llegan hasta estas cámaras del Congreso y las cámaras de diputados y las cámaras de senadores. Actualmente hay una necesidad, y una de las reformas que ha sonado más en nuestro país son las 8 reformas que se aprobaron en contra de la violencia política de género. Son 6 leyes generales y 2 orgánicas. ¿Qué habla con esto? Hace un mes en Sinaloa o Sonora mataron a una diputada. La secuestraron, la torturaron, la violaron y la mataron. Y así como ella, anteriormente hay mujeres que han sido amendradas en su trabajo, que han sido cuestionadas por los puestos. No solo la mujer sufre violencia en su ámbito privado, no solo sufre violencia sexual, económica, patrimonial, emocional, sino que cuando tú quieres salir de esa esfera privada en la que estás en tu hogar, en tu comunidad, quieres salir a desempeñarte como política, como senadora, como presidenta municipal, como regidora, te ponen trabas y tienes que sufrir también violencia. Esto ha hecho ruido, y las mujeres que están en esos mandatos de voz, en las cámaras de senadores, en las cámaras de diputados, esas mujeres que han logrado tener un puesto alto, están haciendo ruido, están haciendo voz por aquellas que están empezando a surgir o por aquellas que todavía van a empezar. El camino y la brecha se está haciendo. Y gracias a esto, el proceso legislativo, el Senado aprobó esas 8 leyes. Leyes que ahorita lo que se pide es que en los estados se armonice local. Actualmente solamente 14 estados de los 32 han armonizado estas 8 leyes y las han bajado. Tabasco no está exento. Tabasco todavía no ha armonizado y las iniciativas están por todos diputados desde febrero. Esperemos que el Congreso local trabaje en ellas. Y aquí vamos. El derecho mexicano por Eduardo García Mañez elabora las seis procesos típicos para poder elaborar nuestra ley. Empezamos por la iniciativa. Es aquí el acto donde el proyecto se convierte en ley y nos preguntamos, ¿quién da y quién propone esos proyectos? Perfecto. Aquí es el presidente de la República, los legisladores locales y los senadores y los diputados quienes dan esos proyectos para que sean iniciativa y se conviertan posterior en una ley. En el proceso de la discusión, aquí es donde analizan ese proyecto y lo analiza la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Después viene el proceso de aprobación. Aquí se discute y se aprueba, ya sea que primero se aprobó en la Cámara de Diputados y posterior en la de Senadores, pero en ambas se tiene que aprobar. Aquí se aprueba por 2. Puede ser por mayoría calificada o por mayoría simple. La mayoría calificada es por 2/3 de los participantes y la mayoría simple es 50 más 1. Y de aquí viene la sanción. Una vez aprobada, pasa el Ejecutivo. Si el Ejecutivo lo aprueba, es donde procede al siguiente paso, que es la publicación. Pero si no, es el derecho al veteo, que quiere decir que la rechazan y que se tienen que hacer las modificaciones que acordaron o las anotaciones que le impusieron, y de ahí comienza el proceso desde la iniciativa. En este caso, si es aprobada por el Ejecutivo, pasamos a la publicación. Aquí el Estado tiene la obligación de conocer a la ley a los ciudadanos y las modificaciones, sea mediante el Diario Oficial de la Federación o por la Gaceta de Estado. Posteriormente viene la iniciación de vigencia. Aquí es cuando marca como ley, comienza a ser obligatoria y surte efecto, sea como en el caso de las 8 leyes, sea un día después de la publicación. Por ejemplo, las 8 reformas se publicaron el 13 de abril, fueron aprobadas. Su publicación procedió el 14 de abril, al día siguiente surte efecto. Pero también hay leyes que surten efecto después de su aprobación, puede tardar una semana, 2 semanas. No es muy concurrente, pero sí suele pasar. Los tratados internacionales. Un tratado internacional es un acuerdo celebrado por escrito entre estados y sujetos del derecho internacional regidos por el derecho internacional. Las costumbres jurídicas es el conjunto de reglas y principios de comportamiento que se viven repitiendo en una sociedad. Su nombre lo indica, costumbres, aquellas tradiciones y culturas que ya están arraigadas en una comunidad, en un estado, y que sin embargo, a diferencia de las leyes regulares, estas se componen por un ordenamiento jurídico. Las fuentes formales e indirectas del derecho mexicano. Estas se distinguen de las directas porque al parecer son generales y encierran a la norma jurídica
pero sin dar existencia a sí misma. Su valor es puramente convencional, útil para expresar brevemente una realidad jurídica, cuya calificación de fuente puede ser objetada. En esta existen 6 fuentes indirectas: la doctrina científica, analogía, equidad, derecho natural, derecho comparado y la jurisprudencia. Jurisprudencia es una interpretación judicial de un ordenamiento jurídico y demás resoluciones judiciales emitido por un órgano judicial en un ordenamiento jurídico determinado. Es decir, aquí cualquier persona que gusta entrar y tener antecedentes en algún convenio, en algún acuerdo, y quieras tú checar antecedentes para poder guiarte en el acuerdo que vas a realizar, entras a la Suprema Corte de Justicia y buscas, pones en el término palabra derecho, equidad, género, y te arroja todas las jurisprudencias de lo que ya han hecho anteriormente, todos los trabajos, las sentencias que ya han salido, y tú puedes tener un punto de referencia para poder trabajar y tomarlo como referencia para tu proyecto, tu trabajo, pero ya en un trabajo que ya está hecho y que ya está basado anteriormente. La Suprema Corte de Justicia, en su búsqueda, es una manera muy fácil y accesible para cualquier persona. Principios generales del derecho. Son enunciados normativos que expresan un juicio deontológico acerca de la conducta a seguir en ciertas situaciones. Al hacer cumplir los derechos y deberes del individuo, es su prioridad y se aplica en defecto a la ley o de la costumbre. Y por último, y no más importante, tenemos a las normas jurídicas individualizadas. Esta establece los derechos y las obligaciones a cargo de personas en concretas, en casos o en situaciones específicas. Es un acto administrativo, por ejemplo, determina una obligación fiscal en particular, el monto de esta y el sujeto en el que debe pagarse. Espero que las palabras expresadas anteriormente puedan surtir algún efecto en mis espectadores y que haya sido de su agrado. De mi parte es todo y agradezco el tiempo prestado. Muchas gracias.